Bueno, ahí vamos, de vuelta. Estábamos hablando con Luciana, se cortó, Ale Fangui nos avisa, se cortó, ahora estamos ya reconectando con Luciana, que nos estaba contando de alguna manera cómo era esta relación entre la docencia y la práctica artística, o qué era lo que le había traído o repelido de una actividad o de la otra, y estamos haciendo Bueno, artistas autoconvocados, ¿eh? claro, bueno, claro que justamente me pasó, te decía, ¿no? La verdad no es algo que haya elaborado el por qué No, pero terminé. me parece, Luciana, lo más ¿Tiene genial que pasen sentido? estas cosas. Me parece genial que pasen estas cosas en el marco de artistas autoconvocados. Digamos, que pensemos cosas que quizás nunca paramos a pensar. A mí, digamos, nos pasó lo mismo a muchos, creo, en estas reuniones, en estas asambleas, chats y todas las formas que tuvieron. De hecho, mientras recién hablaba también con Aníbal y mientras hablo ahora con vos, se me mueven fichas y pienso cuestiones vinculadas con la agrupación, con la obra, con el obrar y todo. Así que seguí contándome vos. Bueno, no, creo que eso fue lo que pasó, que sentí que estaba perdiendo por ahí como, que era peligroso, era en un lugar en donde yo, Luciana, sentía como cierto peligro, cierto riesgo de perder mi identidad y transformarme en algo que no era para entrar en un circuito al cual no sé si quería pertenecer. Todo eso me Bien. hizo como correr más como en el lugar de observadora, ahí se está como cargando. ¿Estarás? Luz. Ahí está. Ahí está, ahí volviste. Sí, ahí. Eh, Ponerme en el lugar de observadora, por ahí, y sí darme cuenta que me copaba más y me sentía más conectada con, 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 con el trabajo en el aula, el trabajo en el taller, el contacto con los otros, el observar cómo otros impartían también sus experiencias de aprendizaje, pero más como transitándolo no desde la teoría y la pedagogía, sino transitándolo más desde la experiencia mía pura y exclusiva, personal, y a través de mis observaciones de otros. De por sí que el trabajo de Sí, eso coordinadora después. te iba a preguntar porque también aparece el fantasma de la pedagogía que a veces se vuelve como una especie de monster, ¿no? Sí, bueno, parte del Contame proyecto. cómo se vuelve libro, o sea, cómo empezás a articular esta práctica con, porque me pareció alucinante lo que dijiste que se puso en palabras y y se socializó de esa manera. Sí, bueno, de hecho pasó que yo, después de haber terminado la Porredón, Piripipi, pasó parte de mi vida y después empecé a trabajar en una escuela que era una asociación civil que se llamaba Proyectarte, que ha tenido también algunos de los que participaron, como docentes. Proyectarte era una escuela que becaba a chicos para estudiar con artistas, chicos de entre 15 y 18 años. Entonces, era un año y medio de beca, de materiales y de estudio para trabajar durante todo ese tiempo con artistas que no siempre eran docentes, o sea, que eran artistas que trabajaban y que producían, pero que no Ajá, siempre habían tenido un vínculo con la docencia, o lo habían como rozado levemente, pero no tenían un vínculo muy estrecho. Entonces pasó que en ese espacio, yo como coordinadora y observando todas esas situaciones, sucedía algo muy hermoso a mi creer, que era que las actividades que los artistas desarrollaban, con el tiempo iban cambiando, o sea, necesitaban del otro para tener sentido, ¿no? Que claro. esas actividades a su vez eran como una representación, no sé, no te diría idéntica, pero muy cercana con la producción que ese artista tenía con su obra, con su obrar. Y después pasaba que se iba formulando un poco la identidad docente de cada uno de los que estaban ahí. Muchos de ellos por ahí tuvieron varios grupos de becarios a lo largo del tiempo, entonces pudieron tener diferentes prácticas con diferentes grupos, y entonces en el tiempo prolongado, yo tuve la suerte de poder observar esas modificaciones que te nombro.
Y Bueno, dicho ahí esto, justo, perdona, Scafati dice, qué lindos eran, tenemos testimonio viviente, qué lindos eran los cierres de año en sí, relación a, debe suena ser. súper aparte, está como muy en línea, y no hablo más con lo que decía Aníbal recién, que él notaba en la facultad, ¿no? Como si fuera el ejemplo opuesto. El trabajo de los alumnos era de alguna manera modelado por los docentes, pero a su vez también los docentes iban modelando como docentes por el vínculo con los alumnos, ¿no? O Bueno, alumnes. no, ese camino de doble vía es lo que sucede y que me parece que en algunos casos es obvio y muchos de nosotros por ahí lo contabilizamos o lo entendemos como algo obvio, que es un camino de dos vías, pero en realidad no es tan obvio y en realidad no todos transitan el aprendizaje, la enseñanza, la docencia, la educación desde ese lugar. Hay todavía modelos Ujú. muy verticalistas de enseñanza y que no son horizontales. Bueno, entonces, en cierto modo, este libro lo que intenta es el proyecto, digo, lo que intenta, o lo que intenté con este proyecto, era poner un poco, hacer visible, como te decía al inicio, que enseñar, primero poner como en duda muchos términos que solemos usar, ¿no? Enseñar, Ujú. aprender, educación, maestro, profesor, primero como renombrarnos y nombrarnos como nos gusta a cada uno de nosotros llamarnos en un espacio de aprendizaje. Hay quienes se llaman cebador, hay quien se llama hay agitador, hay quienes se llaman entrenadores, hay quienes se llaman directores de orquesta, hay quienes se llaman maestros, docentes, etcétera. Hay un montón de modos. Entonces, también un poco dar ese espacio a los pronunciamientos y cómo cada uno de nosotros nos queremos nombrar en ese espacio, sea o no institucional, sea o no formal, ¿no? Entre comillas. Ujú. Por el otro lado, también equilibrar un poco esta idea de que a veces el docente es el artista que no logró ser exitoso, ¿no? Como que Ajá. la docencia es algo que, bueno, lo hago para mantener para una economía o porque, bueno, no logro insertarme en un mercado, entonces me dedico a la docencia. Y no es así. O sea, la idea con este proyecto también era un poco nivelar estos dos, estas posibilidades. O sea, artista, docente, docente, artista, ¿no? Así Ajá. como Totalmente. otras ramas, otras profesiones de la vida. Y en esto también, retomando lo que dijimos al principio, que decía Mariel y que decías vos respecto al aprendizaje, que el aprendizaje es algo conjunto, es con el otro, no es sin el otro. No hay otro Ujú. modo de enseñar que no sea aprendiendo. Me parece que eso es algo constante. Y esas inquietudes o esos pensamientos que yo tenía, que, no sé, también fui elaborando con el tiempo, encontré que en la voz de estas personas con las cuales tuve la suerte de armar este proyecto y de entrevistar a lo largo del tiempo o de verlos en su trabajo de taller, tenían como una mirada similar. Claro. Este, bueno, Bueno, ahí me quedé anotando cosas que me parecen alucinantes, o que surgieron antes. O sea, parece que hubiera estado preparado la charla de Aníbal primero y la tuya segundo, porque es como que le responde. No bueno, sé Aníbal si todos los que... conoce Proyectarte porque es muy amigo también de Eva. Eva fue una de las directoras en uno de los tiempos, Eva Greenstein fue una de las directoras del proyecto y bueno, ahí también ella hizo circular un montón de las personas que están participando ahora de esta charla y de Aníbal también en su momento. Este, Ah, así que bueno, buenísimo. Aníbal como que apadrinó también un poco esta situación, pareciera. Sí, totalmente. También me parece súper interesante esto que decía o que estuvo circulando en este trabajo para adentro que estamos haciendo autoconvocades y que tiene que ver también con tirar abajo clichés y matrices audiovisuales o visuales insoportables como el artista que hace todo por pasión y no le importa la plata, que obviamente que está súper remanido y superado, esperemos, pero también esta idea de la artista o el artista que trabaja de docente y se llena de horas para pagar el gas y entonces no puede producir obra.
¿no? Cuando en realidad quizás está más cerca de esto que estás diciendo vos, Luciana, que tiene que ver con que la obra es la docencia, o llamémosle como sea, transmisión, agitación, formación, deformación, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, las actividades en sí son un poco esta manifestación, o sea, vos te das cuenta de que una actividad no es solamente, en el caso de las formulaciones artísticas, no son solamente eh, llegar a un objetivo, viste, para desarrollar un contenido, sino que son una puesta Ujú, en escena, un trabajo que está vinculado con el hacer, con ese encuentro con el otro, eh, con la modificación de esa actividad en el tiempo. Eh, Recién que se unió Santi Villanueva, que es uno de los tesoros que tuve oportunidad de entrevistar de encontrarme con él a charlar, dice algo que es muy lindo, o plantea algo que es muy lindo, que tiene que ver con esta idea de que el aprendizaje no solamente está en la transmisión de algo que te pueda decir un otro, sino que también puede estar en un objeto, en el encuentro con una obra. El aprendizaje trasciende a las personas, ¿no? Tiene que ver también con una disposición que uno tiene para con ese momento, ¿no? Para ujú, con ir o transitar totalmente. esa experiencia. Este, Bueno, genial, Luciana. Tenemos que entregar porque esto es una maratón y ya vienen Mariana Olivares y Raúl Flores, que van a estar charlando también alrededor de estos temas de los que venimos charlando nosotros, pero quedamos en recontacto y me encantó la charla y hacer esto con artistas autoconvocados y conocer, aunque sea a través de la pantalla, tanto a vos como a Aníbal. bueno, lo mismo digo, ya tendremos Bueno. oportunidad de estar más físicamente unidos. Dale, buenísimo, Luciana, mil gracias. Adiós, cuídense. Adiós.